Apreciados amigos, un saludo cordial una vez más con ustedes aquí, el pastor Luis Aguiluz. Estamos listos para el repaso de la lección de esta semana. Y estamos en la lección 10. Ya estamos acercándonos al final de este trimestre estudiando los salmos. Los hermosos salmos que tenemos en el Antiguo Testamento y que han servido de base también para mucho de lo que ha ocurrido en el Antiguo Testamento, específicamente Jesús tomándolos. En esta lección nos trata de mostrar las lecciones que podemos tomar en base al pasado, cómo el Señor actuó, cómo dirigió al pueblo, cómo el Señor ha ido conduciendo a sus hijos fieles a través de la historia. El versículo se encuentra en el Salmo 78, ¿no? Versículos 3 y 4, y en esta lección se trata de enfocar en los Salmos 78, 105, 106, el Salmo 80 y el Salmo 135, en donde estos salmos muestran cómo Dios, con una mano poderosa, ha guiado al pueblo en la historia de la salvación y cómo nosotros podemos también aferrarnos a esas promesas maravillosas que Dios ha dejado para cada uno de sus hijos. Así que vamos entonces al estudio de la lección. Bueno, estamos estudiando la lección número 10. Estamos en este trimestre estudiando los salmos y qué mejor oportunidad de poder profundizar un poco más en la palabra de Dios. Queremos agradecer a todos nuestros amigos, a todos aquellos que nos acompañan semana a semana en el estudio de la palabra de Dios. Quisiéramos darle la bendición de Dios para cada uno de ustedes. Y quisiéramos también que ustedes puedan compartir estos videos, este mensaje con otras personas. Si no se han suscrito, pues le animamos para que se suscriban, para que de esta manera también nosotros podamos animarnos a seguir compartiendo el estudio de la palabra de Dios. Queremos también recordar que nuestro hermano Ezequiel Peña, él nos acompaña semana a semana trayendo el versículo cantado, una forma de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a dejarle el tiempo con nuestro hermano Ezequiel y volvemos inmediatamente. Lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos, a sus hijos contaremos, a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo, lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos, a sus hijos contaremos, a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo, su fortaleza y las maravillas que hizo, su fortaleza y las maravillas que hizo. Lecciones del pasado es el título de la lección de esta semana. Cuando pensamos en este título, nos trae a la memoria cosas en las cuales hemos visto la mano poderosa de Dios. En muchas oportunidades hemos viajado, hemos tenido el privilegio de ir a diferentes lugares con nuestra familia. Y en algunas veces hemos pasado dificultades. Hemos tenido que pasar ciertos controles en donde se veían las cosas muy difíciles, pero hemos visto la mano poderosa de Dios actuando, moviéndose,
trayendo personas o situaciones en las cuales hemos sido liberados de las circunstancias tan apremiantes en las cuales nos encontrábamos. Y esto nos hace dar gloria a Dios, porque estando lejos, en un país distante, y que tú no tengas tal vez el conocimiento del idioma de ese país donde estás, pero que ves la mano de Dios obrando, actuando, ves personas que llegan y te abren puertas, y de esa manera tú dices, Señor, gracias porque tú me estás guiando, porque he visto tu mano poderosa, ¿no? En algunas oportunidades, viajando en el auto, recuerdo en una oportunidad estábamos viajando desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de Puno, y a mitad de camino, casi para llegar a Arequipa, se nos averió una rueda del auto. Eh, el rodaje estaba sonando muy fuerte, así que tuvimos que quedarnos por allí una noche en el desierto. Y muy temprano en la mañana salimos, nos encomendamos a Dios, y el auto andaba, pero sonaba mucho, sonaba esa rueda. Después de haber andado 4 horas orando, pidiendo la dirección de Dios, llegamos a un pueblito, y lo primero que vimos por allí fue un taller de mecánica. Entramos y de esa rueda estaba saliendo humo. Y el mecánico dijo, ¿qué pasó? No sabemos. Y cuando fue a ver, dijo, ¿y ustedes cómo han llegado hasta aquí? Si estas piezas de metal todas se han unido, ¿no? Se han fundido. Y demoraron como 2 días en sacar, desmantelar todo eso, pedir las piezas nuevas y en arreglarlo. Nosotros vimos la mano de Dios guiándonos desde esa noche en ese lugar donde acampamos, que era un lugar bastante tenebroso. Salir muy de mañana y llegar hasta ese taller de mecánica, alabamos y glorificamos a Dios porque Él nos había protegido. Las lecciones del pasado tienen que ayudarnos a fortalecer nuestra fe en el presente, para que de esta manera proyectemos también nuestra fe hacia el futuro, nuestra esperanza, nuestra confianza de lo que el Señor ha prometido. La palabra de Dios dice en Salmos 78, 3 y 4, lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron, no la ocultaremos a nuestros hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Si en nuestras vidas hemos visto la mano poderosa de Dios y hemos visto cómo el Señor nos ha guiado, nos ha conducido, nos ha protegido, nos ha cuidado en el camino. Y estoy seguro que a cada uno de ustedes también el Señor los ha acompañado, los ha protegido, ha hecho milagros en su vida. ¿Cómo nos vamos a quedar callados? ¿Cómo vamos a ocultar estas cosas? No, dice aquí, esto sirve de evidencia de que Dios actúa, de que Dios es poderoso y de que Dios tiene un plan para nuestra vida. Los salmos son esos registros históricos de las evidencias de cómo Dios ha guiado a su pueblo en este peregrinaje a través de la historia de la salvación. Esa historia hermosa que el Señor planificó antes de habernos creado. Y en su amor infinito lo puso en práctica a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es a Él a quien debemos dar honra y gloria por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él hará. Así que la historia de la salvación se registra en los salmos también. Y allí podemos ver nosotros la mano poderosa de Dios a través de todos estos registros bíblicos que son la forma en que Dios liberó, cuidó, protegió y dirigió al pueblo de Israel. Y lo va a hacer con nosotros también hasta el día de la liberación final. Así que mis queridos amigos y hermanos, no debemos tener temor al futuro, a menos que olvidemos la forma como Dios nos ha conducido, nos ha protegido, nos ha guiado en el pasado. Y de esta manera también nosotros podemos ver en los salmos cómo nos ayudan a confirmar y consolidar nuestra fe. Cómo nos ayudan a que nosotros podamos también reclamar las promesas de Dios. Así como el Señor bendijo a sus hijos y a su pueblo, lo va a hacer también hoy día. El Señor está dispuesto a hacerlo, está esperando que nosotros acudamos a Él con esa fe profunda, con esa fe ciega, ¿no? Porque tenemos que confiar ciegamente en el Señor. Él es todo para nosotros.
Por ejemplo, si nos vamos al Salmo 78. El Salmo 78 es el segundo salmo más largo, ¿no? El primero es el 119, el segundo es el Salmo 78, que tiene 72 versículos. Y aquí se relata de una forma maravillosa cómo el Señor cuidó a su pueblo. Y aquí menciona, ¿no? En el versículo 2, ¿no? Miren lo que nos dice el versículo 2. Algo interesante de lo cual Jesús también realizó y practicó. Dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Hablaré en parábolas, hablaré en proverbios. Jesús habló en parábolas y de esta manera enseñaba cosas profundas y cosas ocultas. ¿Para qué? Para que aquellos que tuviesen fe en el Señor y sean espirituales pudiesen entender y pudiesen aplicar a sus vidas aquellas enseñanzas que el Señor quería mostrar a aquellos que sean entendidos en la fe. Así que, ¿qué nos presenta el Salmo 78? Aquí nos muestra cómo el Señor, ¿no?, sacó al pueblo de la esclavitud allí en Egipto y a través de todo ese peregrinaje durante el Éxodo, el Señor estuvo acompañándolos, el Señor estuvo guiándolos, el Señor estuvo protegiendo, sustentando, alimentando, ¿no? Y el Señor al final los hace entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Y todas aquellas promesas que había hecho ya desde antigüedad a Abraham, aunque Abraham no llegó a pisar esa tierra, su descendencia sí, porque así el Señor lo prometió y el Señor cumple sus promesas. Aunque nosotros le fallemos, Él no va a fallar. El Señor también presenta la muestra maravillosa de su amor a través de su cuidado. Y así lo hizo con el pueblo de Israel, lo llevó hasta Canaán, que registra el Salmo 78, como también registra el reinado de David, cómo el Señor hizo que sus siervos tuviesen la dirección de Dios. Aunque nosotros nos equivoquemos, Dios trabaja con nosotros porque Dios quiere nuestra salvación. El salmista aquí subraya la raíz de lo que nosotros realizamos, ¿no? ¿Por qué nos apartamos del camino? ¿Por qué somos infieles al Señor? Y es porque nos olvidamos de Dios. Nos confiamos en las cosas que tenemos, en lo que conocemos, en lo que sabemos, en lo que nos gusta, en las cosas que están a nuestro alrededor y rápidamente nos olvidamos de Dios. Entonces, olvidarnos de Dios es darle la espalda, es apartarnos de su palabra, es dejar a un lado las cosas de Dios y entonces desconfía. Y una vez que desconfía, pone a prueba a Dios, se rebela contra Él, deja de obedecer la ley y el pacto que había con hecho lo rompe y de esta manera entonces la confianza en el Señor decae y el pueblo se desenfrena. Porque el pueblo que no escucha la voz de Dios, que no tiene el conocimiento de Dios, va por caminos extraviados, va por caminos erráticos. Y Dios, al contrario, quiere que nosotros volvamos a Él. Él va a utilizar todos los medios posibles. El Señor va a utilizar todo lo que esté a su alcance para una vez más atraernos. El Señor vio, el Señor escogió, el Señor guió a un pueblo con la finalidad de que este pueblo sea la luz del mundo. Y en ese pacto en el cual Dios se une con este pueblo, en un matrimonio místico, no es una parábola muy hermosa entre Dios y su pueblo, como un matrimonio entre el hombre y la mujer. Y ese matrimonio tiene que mantener fidelidad uno al otro. Dios cumple su parte, pero el hombre es el que fracasa y el que cae una y otra vez. Pero la paciencia, la gracia ilimitada de Dios se manifiesta constantemente. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos volvamos al camino. Pero nuestra terquedad nos hace ir por caminos erráticos. ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? Así como el pueblo de Israel fue guiado por Dios, nosotros también
Si nos ponemos en la mano del Señor, vamos a ser guiados por Él. Pero tenemos que tener cuidado porque el enemigo fácilmente va a hacer que nos olvidemos de Dios. Nos vamos a sentir cómodos con las cosas que tenemos. Nos va a poner mucho trabajo, nos va a poner muchas cosas que nos agradan, distracciones, dinero, recursos, viajes, y todas estas cosas hacen de que nos olvidemos de Dios porque estamos comenzando a buscar la tranquilidad, el confort, el placer y todas esas cosas materiales. Y el Señor nos dice que debemos buscarlo a Él en primer lugar. El siguiente salmo que nos recuerda la historia y que nos llama a alabar a Dios es el Salmo 105. Y también nos habla de muchas de las cosas que el pueblo de Dios, ¿no?, realizó con la bendición de Dios. Salmo 105 dice, maravillas de Jehová a favor de Israel. ¿De qué nos presenta aquí? Nos habla acerca de Abraham, nos habla acerca de ese pacto que hizo, nos habla acerca de Canaán y esa tierra donde él le estaba prometiendo que irían. Aquí en este salmo nos habla de José, cómo fue vendido por sus hermanos y terminó yendo como un esclavo a la tierra de Egipto, pero Dios estuvo con él y lo protegió y llegó a ser el segundo después de Faraón. También nos habla aquí de cómo Jacob llegó a Egipto y se salvó de esa hambruna que había en aquel tiempo. Y después que tuvieron 400 años, dice que Dios envió a Moisés. Y este salmo muestra cómo Dios, a través de Moisés, llegó a Faraón para decirle que Dios quería que su pueblo salga para que lo adore. Y entonces allí el Señor se manifiesta a través de esas plagas y con mano fuerte saca a sus hijos con júbilo, con gozo, para que puedan entrar a esa tierra prometida. El Salmo 105 pues nos muestra las bondades de Dios, la dirección de Dios, la protección de Dios. Y este es un canto, es una alabanza a cómo Dios los dirigió. Así que cuando Dios por medio del Espíritu Santo muestra al salmista estas cosas, es para que el salmista sienta la seguridad de que Dios está con él y con su pueblo. En momentos difíciles tenemos que acordarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y esto tenían que repetirlo a todas las generaciones, como Dios había guiado, como Dios había conducido y como Dios había hecho el milagro de abrir ese mar, de que caigan las murallas de Jericó y que entren y tomen la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, para que ellos disfruten de las bendiciones de Dios. Pero tenían que ser fieles al pacto, tenían que ser fieles a la ley de Dios. Y lamentablemente el pueblo no fue fiel, no fue obediente, se dio a los engaños y a los placeres de la carne. Así que la verdadera alabanza a Dios se muestra a través de nuestra obediencia, nuestra reverencia y el respeto al pacto que una vez hicimos con Él y que se tiene que transmitir a las generaciones posteriores. Debemos dejar que Dios nos guíe. Debemos dejar que la providencia de Dios sea la que dirija nuestras vidas. Debemos dejar que el Señor pueda estar allí presente, manifestándose en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Porque cuando nosotros, que somos llamados a ser la luz del mundo, no damos esa luz, nos convertimos en tinieblas. Y el pueblo, que debería ser la luz para todas las demás naciones, entonces se convierte en un instrumento de Satanás. Se convierte en una piedra de tropiezo para las demás naciones. Cuando el Señor le da una misión a sus hijos, tienen que ponerse en derecho con Dios. Tienen que ponerse a cuentas con el Señor. Deben buscar al Señor para que el Señor de la misión los acompañe a los misioneros y cumplan con ese cometido que el Señor les ha dejado. Así que este Salmo 105 es un recuento de cómo el Señor guió a su pueblo, lo condujo y lo llevó hacia adelante, aunque el pueblo falló y fracasó. Nosotros como cristianos, hijos de Dios, como adventistas, ¿cómo deberíamos vernos? ¿Cómo deberíamos enfrentar estos desafíos diarios? ¿Cómo nosotros debemos de valorar la promesa que Dios le hizo a Abraham?
de que entrarían a esa tierra prometida y que ahora se ha renovado para nosotros, mostrándonos que el Señor ha ido a preparar un lugar para nosotros, la tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva son las que el Señor ha ido a preparar para los que le aman. Estamos a las puertas de que esto ocurra, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos confiándonos en las cosas que tenemos en nuestro alrededor? ¿Estamos solamente viviendo de acuerdo a lo que nosotros queremos, a nuestras limitadas metas, a nuestra visión corta, a nuestros deseos tal vez muy mundanos? Mis queridos hermanos, tenemos que poner nuestros ojos en Dios, en las cosas espirituales. Tenemos que recordar que el Señor tiene un plan para nuestras vidas y que el Señor quiere que nosotros entremos en comunión con Él para que podamos enfrentar estas luchas diarias que son muy, pero muy difíciles. ¿Qué más nos presenta la lección de esta semana cuando nos dice que tenemos que recordar el pasado para no volver a caer en lo mismo y para poder ser victoriosos en el futuro próximo? Dice recordar la historia. En el Salmo 106, miren, dice 106 versículo 1, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. A través de este salmo también se muestra la mano poderosa de Dios. Una vez más, repite aquí cómo el Señor los sacó de Egipto, el éxodo, el peregrinaje por el desierto, cómo el Señor los condujo a través de las dificultades, cómo el Señor les proveyó el alimento, cómo el Señor les dio esa agua, cómo el Señor los protegió para que sus ropas duren y para que sus pies estén con calzado durante todos esos 40 años. Y luego que llegaron 40 años caminando en el desierto, la tierra de Canaán, el Señor les dice que vayan con confianza, que se esfuercen y sean valientes, que no teman ni desmayen, porque Él iba a estar con ellos. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, estamos a las puertas de entrar a esa nueva Jerusalén. Pero estamos también nosotros cometiendo el mismo error del Israel de antaño. Estamos viendo las cosas que nos convienen y que nos gustan más que las cosas espirituales que no vemos, pero que están en promesa. Estamos poniendo nuestra confianza y nuestra fe en lo que tenemos hoy en día, en lo que hemos podido alcanzar y lograr supuestamente con nuestro estudio y nuestros esfuerzos, cuando todo es en base a lo que Dios nos da y a las bendiciones de Él. Tenemos que recordar que hay pecado en cada uno de los seres humanos. Y ese pecado es el que nos aleja de Dios. Pero debemos recordar también, a través de ese salmo nos dice que Dios intercede por nosotros, que Dios está listo para ayudarnos, ¿no? Cuando digo que Dios está trabajando para nuestra salvación, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús intercede por nosotros. El Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones. El Padre está listo para perdonarnos y ayudarnos en nuestras necesidades. Pero tenemos nosotros que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé el poder de lo alto para en las dificultades salir victorioso. En las luchas salir vencedores. Y de esta manera también, a través de este salmo, nos muestra que nosotros debemos ser fieles, porque la fidelidad de Dios a su pacto se mantiene constante y permanente. Pero nosotros somos los que fluctuamos. Estamos un momento bien, después nos desanimamos, estamos mirando a Dios, después miramos al mundo, y en ese sub y baja, en ese ir y venir, estamos nosotros flaqueando. No estamos firmes en la fe. Nuestra fe está tambaleante. Y por eso cuando vienen las luchas, flaqueamos y caemos. El Señor quiere que nosotros confiemos en lo que Él ha hecho. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho para nuestra salvación? El Señor hizo un plan maravilloso, el plan de salvación, en donde Jesucristo se ofreció voluntariamente para venir a morir por nosotros. Ese plan de salvación es parte de ese pacto, el pacto
en el cual nosotros podemos tener perdón de nuestros pecados y nos mantenemos en unión y en conexión diaria y constante con el Señor. Y el Señor va a cumplir su pacto. El pacto es en el que nosotros debemos aferrarnos a las promesas, cumplir su palabra, obedecer sus mandamientos. Y cuando nos dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que eh, confiar en Dios, guardar sus mandamientos, ¿no? Guardar su ley. Esa ley no se refiere solamente a la Torá, ¿no? Eh, a los 10 mandamientos, sino a todo el Antiguo Testamento. Y el pueblo de Israel confiaba en Dios de tal manera que ellos confiaban en toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un todo. No podemos sacar lo que nos conviene. De esta manera, el Salmo 106, frente a la rebeldía del pueblo de Israel, Dios le da oportunidad. Y Dios les dice que tienen que mantenerse del lado del Señor para no perecer eternamente. Entonces, regresamos un poquito y nos vamos al Salmo 80, porque estos salmos que se han seleccionado para esta lección recalcan la forma como Dios ha ayudado y ha dirigido al pueblo en el pasado. Entonces, aquí en el Salmo 80 se describe al pueblo de Dios como una viña, ¿no? Como aquella viña que el Señor arrancó de Egipto y la plantó en Canaán. El Señor con cuidado quiso sacarlos y trasplantarlos allá. El terreno de Egipto no era el propicio, y aunque salieron físicamente de Egipto, espiritualmente todavía estaban contaminados con las prácticas y enseñanzas y la religión pagana de Egipto. Y el Señor, a través del tiempo, quería ir purificándonos, quería ir limpiándonos. Ellos no ponían mucho de su parte y el Señor utilizó a Moisés durante todo ese recorrido para que Moisés intercediera, para que Moisés vaya y reciba de Dios lo que tenía que compartir con ellos. Ese rostro iluminado de la presencia de Dios era una muestra de que Moisés había estado con el Señor y que ellos deberían también prepararse para recibir al Señor. Cuando vinieron a las faldas del monte Sinaí, y Moisés le dijo que esperaran que él iba a ir a entrevistarse con el Señor, no soportaron tanto. A los 40 días ya Moisés estaba recibiendo las tablas y Dios le dijo, ve, porque el pueblo se ha corrompido. Y el pueblo se corrompió, hicieron una imagen y estaban adorándola, estaban saltando, estaban brincando, estaban tomando, estaban en pecado. Y cuando descendió Moisés se enojó y tiró las tablas. Y entonces el Señor quería destruir a ese pueblo. Y Moisés dijo, Señor, no, ten paciencia, ten misericordia. Señor, no lo hagas. ¿Qué van a decir las demás naciones? Los sacó al desierto para destruirlos. Esa intercesión de Moisés es el tipo de Jesucristo, quien intercede por nosotros. El Señor hace rato ya nos hubiese destruido, pero Jesucristo está intercediendo por ti y por mí, para que nuestros pecados no sean tomados en cuenta, sino para que recibamos el perdón de Dios, para que podamos recibir la bendición de Dios, a través de la cual podemos nosotros ser liberados de la condenación del pecado. Así que este Salmo 80 aquí se describe al Israel como una viña que Dios arrancó de Egipto, de la tierra de opresión, y la transportó a esa tierra de abundancia, a esa tierra que fluye leche y miel, a esa tierra donde hay todas las cosas que el pueblo iba a necesitar. Así, de esta manera, Dios muestra la elección que hizo. Eligió a Israel para que sea la luz del mundo. Dentro de todas aquellas naciones, Israel era la que estaba más cerca de Dios, más apegada a Dios. Y entonces les dijo, ustedes van a ser la luz del mundo. Ustedes van a recibir la bendición. A través de su linaje va a venir el Mesías. A través de su linaje va a haber luz para las naciones. Pero el pueblo endurecido, duro de cerviz. Y el salmista pues se muestra perplejo porque Dios por mucho tiempo como que estuvo en silencio, porque el pueblo se había descarriado, el pueblo se había alejado de Dios.
los profetas eran muertos, eran apedreados, y hasta que llegó el momento cuando esta nación, ¿no? Efraín y todas las demás naciones de Israel se apartaron completamente del Señor. Llegaron a realizar cultos y adoración a los Baales y a los ídolos. Y en el año 722 vino la invasión y fue destruido todo Israel. Quedó solamente la parte de Judá, donde está con la capital Jerusalén, pero la parte de Israel con su capital Samaria quedó toda destruida. Y entonces la bendición de Dios está para aquellos que confían. Y los que confiaron eran un pequeño grupo al cual el Señor llama el remanente. Ese remanente, ese pequeño grupo fiel que el Señor siempre protege y cuida, porque son aquellos que se mantienen del lado del Señor. Y hasta el tiempo del fin va a haber un remanente, un pequeño grupo, aquellos que disfrutarán de esa viña del Señor. Así que la bendición para el pueblo de Dios es una bendición que se va a proyectar hacia la eternidad. Es una bendición perpetua, porque el Señor quiere restaurar y quiere que el pueblo vuelva y se arrepienta. La esperanza de la gracia de Dios está al alcance de cada uno de aquellos que confían en el Señor y desean ser restaurados, ¿no? Recordemos que cuando el pueblo de Israel cayó en pecado y Aarón estuvo de parte de ellos y entonces el Señor por medio de Moisés llamó la atención, el Señor le dijo que necesitaban ellos reconsagrarse, necesitaba restaurar. Y esa palabra restaurar significa volver y está relacionado con arrepentimiento. Y cada uno de nosotros también necesitamos experimentar ese volver al Señor, porque nos hemos apartado por una u otra razón. Hemos tenido un momento en el cual hemos manifestado un amor grande a Dios, pero conforme pasan los días, nos enfriamos, nos desanimamos, nos confiamos y comenzamos a pensar que lo que hacemos está bien. Y en vez de volvernos más espirituales, nos volvemos moralistas, ¿no? Queremos hacer las cosas bien, pero no dejamos que el Señor dirija nuestras vidas. Entonces tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y lo racionalizamos. Esto no se hace porque está mal. Esto no se debe hacer porque se transgrede la ley de Dios. Y nos volvemos hasta cierto punto como los fariseos, que trataban de cumplir la ley, trataban de cumplir las cosas al pie de la letra, pero estaba muerto el espíritu de la ley. Y ese espíritu de la ley es lo que nosotros debemos mantener. ¿Para qué? Para que Cristo pueda ser glorificado a través de nuestras vidas consagradas. Y el pueblo va a ver, la gente va a ver como Jesús. Él guardaba la ley, pero por amor a Dios. No para que lo vean, no para que, ¿qué van a decir? Él lo hacía porque amaba a Dios. Jesús mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos de Dios son los que nos llevan a tener una vida que se asemeja a Dios, porque la ley de Dios es el carácter de Dios, refleja el carácter mismo de Dios. Y ahí vamos nosotros. Tenemos que experimentar un arrepentimiento, un cambio. Tenemos que volver al Señor para que el Señor también se vuelva a nosotros. Y el Salmo 135 es otro salmo que nos muestra cómo el Señor ha cuidado a su pueblo a través del peregrinaje y cómo la grandeza del Señor está por encima de todo aquello que Satanás quiere poner en el camino, aún de los ídolos que no son nada. Entonces, habla en este salmo acerca de ese Dios poderoso, creador, y cómo el Señor, después de que el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto, el Señor los sacó y los va a llevar a la tierra prometida. Así que estos salmos son un recuento, son una retroalimentación para que el pueblo se acuerde. ¿Quién es tu Dios? El Creador. ¿Dónde estuviste? Esclavo. De allí te sacó el Señor. ¿De dónde te llevó? A la tierra prometida. Y en esta época Satanás también quiere hacernos ver que no hay Dios. Hay mucha gente incrédula, atea, agnósticos, materialistas, que están solamente confiando en sí mismos o en otros hombres o en la filosofía.
y no confían en Dios. Y Dios quiere que volvamos a conocer y reconocer a ese Dios creador. Y también quiere que nosotros salgamos, experimentemos un éxodo de ese Egipto espiritual en donde estamos contaminando y estamos siendo esclavos de Satanás, esclavos del pecado, para que ahora nos proyectemos hacia esa tierra prometida que el Señor ha prometido a todos sus hijos. Somos un tesoro especial. El Señor nos ama maravillosamente y ese amor lo manifiesta a través de actos de amor que son actos salvíficos, actos en los cuales Él mismo está dando su propia vida. No es solamente palabras, es acción. El amor de Dios se manifiesta en acciones, se manifiesta en una respuesta vivencial. Y el Señor quiere que nosotros reaccionemos y respondamos con humildad y sencillez para que podamos cumplir los propósitos salvíficos para el cual el Señor nos ha llamado. Porque nosotros somos el medio que el Señor utiliza para que el Evangelio pueda llegar a todos los rincones del mundo. La fidelidad del Señor para con su pueblo está afirmada aquí por el salmista, ¿no? Que dice, insignificantes son los ídolos no son nada, el Señor es el Todopoderoso. Los ídolos son pedazos de piedra, pedazos de madera, son de yeso, tienen ojos y no ven, tienen bocas y no hablan, tienen que ser llevados de un lugar para otro. Esos son los ídolos a los que mucha gente hoy sigue. Y cuando el salmista dice, nosotros tenemos un Dios poderoso, el Dios creador, es el Dios que hace y deshace. No son esas figuritas que no hacen nada. Satanás trata de distraernos, mis queridos hermanos. Tenemos que asegurarnos de que estamos siguiendo al Señor y estamos alejándonos de esos ídolos que no son nada. Recordemos que cuando Jacob salió de la casa de Labán y se fue con sus mujeres, sus hijos y todo lo que él tenía, Labán vino persiguiéndolo porque quería recuperar algunos ídolos que se habían robado. Y Jacob dijo, no, nosotros no hemos robado esos ídolos, pero había una de las hijas de Labán, ¿no? Raquel, había escondido esos ídolos y se había sentado sobre ellos. ¿Y qué había hecho? Había ocultado los ojos de Labán y quiso mantener esos ídolos. ¿Cuántos de nosotros tal vez estemos escondiendo ídolos para que los demás no vean? ¿Cuántos de nosotros tal vez tenemos ídolos y estamos acariciándolos? Estamos encubriéndolos y estamos dándole la espalda a Dios. Recordemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida en el pasado, cómo Él nos ha guiado. Los ídolos no son nada. Los ídolos son solamente apariencia y no van a llevarnos a ningún lado. La Biblia es el registro de la intervención del Señor en la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos. Así que la Biblia es una muestra del poder de Dios actuando. La Biblia es la palabra de Dios encarnada y esa palabra que tiene poder para transformar y que nos muestra cómo Dios actúa a través de la historia. Dios es el gobernante del universo, es el único y soberano legítimo que está por encima de todo y debe ser nuestro Dios y nuestro soberano. Lo último que un corazón egoísta debe de hacer es reconocer que Dios está por encima de todas las cosas, que Dios es el único a quien debemos rendir honor, gloria y nuestra lealtad, y que no hay nada ni nadie que pueda estar por encima de Dios. Y en nuestro peregrinaje, en nuestro caminar hacia la tierra nueva, recordemos que lo que el Señor hizo en el pasado es para nuestra confirmación y para que tengamos la seguridad de que el Señor está guiándonos paso a paso en nuestro camino cristiano hacia la tierra nueva. El Señor nos ha prometido muchas cosas maravillosas. Dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que el Señor ha preparado para los que le aman. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Pero el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos
no son gravosos, no son difíciles. Solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar a obedecer los mandamientos de Dios. Mi querido amigo, mi querido hermano, que el Señor te bendiga y que te ayude a ser fiel en su palabra, que te ayude a ser fiel en tu vida y que te ayude a ser fiel en ese pacto que una vez tú hiciste con el Señor. Y si no lo has hecho, te invito para que tú le digas, Señor, quiero abrir mi corazón, quiero dejar que tú entres, para que tú guíes mi vida y que la experiencia que yo tenga contigo pueda ser una experiencia que me ayude a reconocer día a día que cuando tú estuviste conmigo y me ayudaste, es la evidencia de que tú me acompañarás en cada instante y en cada momento de mi vida hasta aquel día cuando tú vengas, hasta aquel día cuando tú nos llames y es que estamos descansando en la tumba, aquel día cuando seas glorificado y todo el mundo reconozca que tú eres el Dios único y soberano. Ese día cantaremos y glorificaremos el nombre de nuestro Dios. Gracias, Señor, por esta lección y ayúdanos a confiar y a confirmar que tú eres el Dios soberano por encima de todas las cosas. Que el Señor te bendiga, mi amigo, y nos vemos la próxima semana.